Acabamos de ser testigos. We're going to finish considering the subject that we were just witness, baptism, sobre el bautismo, ¿verdad? Y el título es Bautismo, Realidad y Simbolismo, Baptism, Reality and Symbolism, porque muchas veces se quiere ver al bautismo únicamente como un acto simbólico, pero detrás de todo símbolo hay una realidad, debe de haber una realidad. Behind every symbol there's got to be a reality. And that's the case of baptism. There's got to be a reality. And there's a lot of confusion about baptism, why getting baptized, how to get baptized. Hay mucha confusión en cuanto al bautismo, qué significa, cómo se deben de bautizar, por qué se deben de bautizar. Muchas veces se cree que, y es muy común, ¿verdad?, que el bautismo es para salvación. Para otras personas se van a otro extremo y dicen, no, el bautismo no es para salvación, no tiene importancia. Es más, ni siquiera te puedes bautizar. Si quieres, no te bautizas. We go to the extreme. Some people believe that baptism is necessary for salvation, while others go to the other extreme and say, no, baptism is not even important. You can even skip baptism and there's no problem with God. Entonces, nosotros tenemos que considerar lo que dice la Biblia. We have to consider just what the Bible teaches. And the question for us right now to clarify what the Bible says, how can a man be saved? ¿Cómo puede el hombre ser salvo? How can we be saved? Well, there's in reality three options, okay? Three options, and out of the three options, only one option is the biblical one. Hay tres opciones, que es lo que la gente cree, pero de esas tres hay una que nada más es lo que es la bíblica. La primera opción se nos dice que hay muchos caminos para llegar al cielo, para ser salvo. We hear there are many ways that can lead us to heaven, okay? That God is such a good God that it doesn't matter your faith, it doesn't matter your religion, as long as you are sincere, you are in the right track. Se nos dice, ¿verdad?, que no importa, ¿verdad?, qué religión, qué fe tengas, mientras seas sincero en seguir tu religión, vas por el camino correcto que te va a llevar al cielo. Muy común eso, ¿verdad? Y es muy atractivo, ¿verdad?, para la gente decir, pues está bonita esa posición, así yo no entro en problemas con nadie. And it is a very attractive position because you avoid having problems and arguments with other people. You just say, yeah, you're going your way, you're right, I'm going my way, and I'm right. And all the roads lead to heaven, like all the roads lead to Rome. Así como decían, todos los caminos nos llevan a Roma, todos los caminos nos llevan al cielo. Mientras que otros dicen, no, it's not many ways. There's only just a few ways. Okay, only a few ways, only through true religions, okay? Only through those real churches, okay? Hay quienes dicen, no, hay pocos caminos y esos pocos caminos son nada más las verdaderas iglesias. Las iglesias que verdaderamente tienen la verdad son las únicas, pues donde se puede encontrar la salvación. Only those churches. Those are the places where you can find salvation, okay? But not everywhere, just in a few places, okay? Pero tenemos otra posición. We have another position, and the last position is the biblical one. La última posición es la que es la bíblica, y eso es que hay un solo camino. There's only one way for salvation, okay? One way. And that one way is not through any religion, it's not through any church. Esa única camino para la salvación no es a través de alguna iglesia o a través de alguna religión. Al contrario, es a través de una persona. It's only through one person. Jesus said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Okay. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Okay. Únicamente es a través de Jesucristo. That's why we say that salvation
And Christianity, true Christianity, is not a religion, it's about a personal relationship with the living Christ. Por eso decimos que el verdadero cristianismo no es una religión, es una relación personal con el Cristo vivo. Y Cristo aquí claramente nos dice que no hay ningún otro camino. Okay? Nomás hay un solo camino. There's no other way. Jesus is stating clearly that it's only one way, and that is through Him, by having faith in Him, al tener fe en Él como único y suficiente Salvador. Es la única manera en la que una persona puede ser salvo. ¿Okay? Entonces, no es como muchas personas piensan, dicen, bueno, Dios es tan bueno que si yo guardo los 10 mandamientos, la ley de Dios, pues Dios me va a salvar, porque Él es un Dios justo, y si yo sigo los 10 mandamientos, pues Dios me va a salvar. Some people believe that it's by your works, by being a good person. In order to be a good person, they say, if I follow the 10 commandments, if I obey them, God has to save me, because I'm following the rule of law that He gave us, the 10 commandments. Yo lo sigo, por lo tanto, no creo que un Dios justo me vaya a condenar por seguir los 10 mandamientos. But you know what is the problem? ¿Saben cuál es el problema ahí? Que nadie puede seguir los 10 mandamientos. That's the problem, and nobody can follow and obey the 10 commandments. That you're going to keep breaking every day. You're going to break 1, 2, 3 of the commandments. Ese es el problema, que cada día nosotros vamos a quebrantar 1 o 2 o 3 de los 10 mandamientos, y no va a haber un solo día. There's not going to be only one, not even one day in your life that you can say, on this day I obeyed 24/7 all the 10 commandments. No va a poder una persona decir, en tal fecha yo las 24 horas del día yo obedecí los 10 mandamientos. Ni siquiera eso vamos a poder decir. Not even that we're going to be able to say that for one day I obeyed only the 10 commandments. Nothing, okay? That's why we have the warning from the scriptures that tells us that for no one can ever be made right with God by doing what the law commands. The law simply shows us how sinful we are, porque nunca nadie podrá lograr estar bien con Dios por hacer lo que la ley manda. La ley simplemente nos muestra lo pecadores que somos. That's what the law is going to show us. It's going to show us, look, you broke the law again this day. And the next day, no, now I'm going to keep the law. Okay, now I'm going to really do everything that is needed to keep the law. And then I'm going to break some of the 10 commandments. I'm going to desire something that is not correct. I'm going to say something. I'm going to think something that is not right. So now I broke the law again, and now they say, okay, the law is going to tell me again, you broke the law again, so you're guilty of sin, and you're guilty. And every day the law is going to tell me, you see, once again, you're guilty of sin. Y cada día la ley me va a estar recordando, mire, eres culpable de pecado porque ya pensaste algo mal, y ya deseaste algo mal, ya dijiste algo mal, tu actitud ya no estuvo correcta. Entonces, pues mira, pasan los días y tú no puedes obedecer la ley, no la puedes obedecer. Entonces la ley, dice la Biblia, nomás nos enseña que estamos en bancarrota espiritual. That's what the law shows us. It's telling us you're spiritually in bankruptcy, okay? Spiritually, estás en bancarrota, okay? Entonces la ley claramente nos dice que no podemos nosotros ser salvos por medio de la ley, que estamos en una condición de pecado, that our condition it's a fallen condition. We're sinners, okay? We cannot save ourselves. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Fíjense lo que dice, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, a uno se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno. No hay
uno solo. Okay? There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Okay? So when you think that, oh, that person is a good person, not according to God, maybe according to you. Cuando una persona dice, esa persona es una buena persona, eso es de acuerdo a su criterio, pero no de acuerdo al criterio de Dios, porque Dios dice, esa persona es un pecador también. That person is a sinner also. Entonces, es por eso que la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos apartados de la presencia salvadora de Dios. For all have sinned and we are separated from the saving presence of God. That's what the Bible teaches, and it's telling us that that's why there's only one way, and that is Jesus. Because, you see, the law is going to bring me condemnation. La ley me va a llevar a condenación, porque la ley es justa. The law is fair and just. So he's just going to judge me and condemn me. But at the same time, because the law it's a good law, it's God's law. Y ya que la ley es la ley de Dios, es una ley buena, the law, it points to me, and the law is telling me, look, Sergio, I'm not going to be able to save you. I'm just going to condemn you. But look at him. Look at Jesus. He fulfilled the law for you. Go to him. Have faith in him. Give your life to him. He can save you by grace. I don't have grace. The law doesn't have grace. But he's pointing to the one that has the grace of God to save us. Okay? La ley por ser buena, por ser de Dios, nos apunta hacia Cristo y dice, mira, yo no te puedo salvar, yo nomás te voy a condenar, no sigas confiando en mí, pero Él cumplió la ley por ti. Y Él te puede salvar por gracia, porque yo no tengo gracia, yo tengo nada más justicia. Y mi justicia es nomás para condenar. Entonces, Él te puede salvar. Ten fe en Él, confía en Él, entrégate en Él. Y eso es lo que Dios, a través, ¿verdad?, de la ley y de la gracia, Él está constantemente llamándonos a Él para que podamos ser salvos. Por eso dice la palabra de Dios, que porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. ¿Okay? ¿Se fijan? Entonces está claro en la Biblia que la salvación es únicamente por la gracia de Dios, como un regalo para aquellos que tienen fe en Jesucristo. So it is very clear in the scriptures that salvation is only by the grace of God to those who place their faith in Jesus Christ, not in their own goodness, not in their own religion, not in them because they're following the Ten Commandments. No. Claramente dice que va a ser por la gracia de Dios, va a ser un regalo de Dios, y que la salvación no es porque usted tenga la religión correcta o porque usted esté esforzándose por seguir la ley de Dios, no, sino que va a tener que ser por gracia. Quiere decir, cuando usted acepta el regalo de la gracia en Cristo Jesús, de que Él pagó la deuda que usted tenía con la ley por sus pecados, y entonces viene a ser suyo la salvación que hay en Cristo Jesús. Entonces, queda claro, el bautismo no es para salvación, el bautismo no es para salvación, pero es para los salvos. Okay? Baptism is not for salvation, but it is for those that are already saved by grace through faith in Jesus Christ. Para los que han sido salvados por la gracia y la fe en Cristo Jesús. Para ellos es el bautismo, porque tiene su significado, ¿verdad? Importante. Entonces vemos que el bautismo es un testimonio público
de nuestra salvación por la sola gracia de Dios. Baptism is a public testimony of our salvation by God's grace alone. Okay? Those that were baptized, they are aware that they are getting baptized just because they received the gift from God by His grace. When they repented and trusted Jesus as personal Lord and Savior, they received that gift, forgiveness of their sins, eternal life, and now they decided to give that public testimony. Cuando una persona, con los que se bautizaron, estaban conscientes, ¿verdad? Estaban conscientes que ellos, cuando se arrepintieron y pusieron esa fe en Jesucristo, recibieron el perdón de pecados, recibieron la vida eterna, vinieron a ser adoptados como hijos de Dios y por lo tanto ellos quisieron dar testimonio público de que ahora son de la fe en Jesucristo. And that's the public testimony. You see, when you come here and you give that public testimony that now I belong to Jesus. Now I am following Jesus as my Savior and Lord. El bautismo es una realidad proclamada simbólicamente. Baptism is a reality proclaimed symbolically. Okay? Exactly what happened spiritually in the life of the person when he is born again, that's the meaning of baptism, the symbolic meaning of baptism. Cuando lo que realmente pasa espiritualmente en la persona que nace de nuevo, entonces el bautismo lo representa simbólicamente como una ilustración. It's like an illustration of what happened when we were born again, when we received Jesus as personal Lord and Savior. That's why the Bible tells us here, it says, or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Y luego dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, we too may live a new life. So here is telling us, look, the symbolism of baptism has a reality behind it. Okay? El mensaje simbólico del bautismo tiene una realidad detrás de él. ¿Y qué es? Que cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, nosotros en ese momento es como si hubiéramos sido crucificado juntamente con Cristo para que nuestros pecados fueran pagados ahí. Fuimos crucificados juntamente con Cristo, fuimos muertos y sepultados juntamente con Cristo. Es por eso que bautizamos en aguas y entran al agua, significa ya murió, sepultado. Cuando sale, fui resucitado juntamente con Cristo para vivir una nueva vida. Okay? So, that's what it means. I was crucified with Christ. I died to sin with Christ. And then I was buried with Christ. And then I was resurrected with Christ. When we come out of the water, it's just symbolic of what spiritually already happened in my life. That now I am a new creation in Christ Jesus. And a new life is going to begin. All things has passed away and behold, everything is made new. Y eso es lo que significa que ya la vida pasada quedó atrás y ahora comienza una vida nueva. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. ¿Okay? Por eso también en Colosenses dice, cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él, porque confiaron en el poder de Dios. For you were buried with Christ when you were baptized, and with Him you were raised to new life, because you trusted the mighty power of God who raised Christ from the dead. ¿Okay? Entonces vemos, ¿verdad?, que sí hay
que sí hay una realidad detrás del simbolismo, que no nomás es un simbolismo vacío, es un simbolismo lleno de realidad espiritual. It's not an empty symbolic meaning only, but we have meat behind it, a reality behind it. That, okay? Also, number 3, baptism is a public testimony of our membership into God's family. Okay? El bautismo es un testimonio público de nuestra membresía en la familia de Dios. En la familia de Dios. Porque vemos, ¿verdad?, que cuando la iglesia nació, allá en el libro de los Hechos, we see when the church was born in the book of Acts, we see how the new converts were accepted as part of the new church. Vemos cómo los nuevos convertidos eran aceptados como parte de la nueva iglesia. ¿Okay? Y dice la Biblia, así pues, los que recibieron su mensaje, el mensaje que Pedro les predicó de arrepentimiento y de fe en Jesucristo, y se fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Those who accepted his message, the message of Peter that he preached to them about repentance and to give their life to Christ, and those who did that, who accepted his message, were baptized, and that day approximately 3,000 persons joined the church. So those that were baptized, now they already joined the church. Now they are members of our congregation. Now they joined the church. Los que se bautizaron en esta mañana, ahora ellos se han unido a nuestra iglesia, ya son miembros de nuestra iglesia a través del bautismo. ¿Okay? Entonces, fíjense, vamos a ver un cuadro aquí en cuanto a la salvación. Hoy en día el tema de la salvación también es otro tema de mucha confusión, porque ya ahorita cualquier persona que diga que es salvo, pues ya es salvo. ¿Okay? Y no se espera que haya frutos, que haya evidencias de un verdadero nacer de nuevo, de que las cosas viejas pasaron y que todo es hecho nuevo. Nowadays, when we talk about salvation, it's free for all. Anybody can claim that I am a Christian, and we have to accept it regardless of the fruit of their lives. Okay, now we don't take in consideration that where is the old things are supposed to be passed away, and the new has come. Where is it? I don't see nothing new in your life. I don't see the new birth. No veo el nuevo nacimiento en tu vida, pero no, pues tengo que creer que soy cristiano. Entonces, la salvación vimos que primeramente es por el oír la palabra de Dios. Salvation comes when we listen, when we hear the word of God, okay? Because the word of God is the only one that can produce faith in us. Es la palabra de Dios la única que puede producir fe salvadora, saving faith in us. Entonces estamos escuchando la palabra de Dios, y cuando creemos, when we believe the message, like we just read with the message of Peter, that they heard the message of Peter and they believed. So they repented and they got baptized and they joined the church. Entonces creyeron, como vimos ahí en el pasaje que Pedro les predicó en el libro de los Hechos. Les predicó, se arrepintieron, creyeron, fueron bautizados, se unieron a la iglesia, okay? So they received Jesus, recibieron a Jesucristo como su Salvador, único Salvador personal, dejaron atrás la religiosidad, el querer ser salvos por la ley, ¿verdad? Como los judíos, ¿verdad? Que se insistían en tratar de ser salvos por la ley cuando era algo imposible, y recibieron a Jesucristo por fe. They received Christ by faith. The Jews insisted of becoming right with God through following the law, but, they learned from the message of Peter that that's not the way, so they received the Messiah, the only one that could save them, okay? They were expecting him. So when a person, the way we see in the Bible, when a person went through these 3 stages of listening, hearing the word of God, believing, and receiving Jesus as personal Lord and Savior, then that person would get baptized as evidence
of the new birth. Y vemos eso en el Nuevo Testamento, que cuando una persona iba por el punto 1, 2 y 3, evidencia de que eso había sido realidad, se bautizaba. ¿Por qué? Porque una vez que uno es salvo, lo que desea en su corazón es obedecer a Dios. Es obedecer a Dios. When a person truly converts, the desire of the heart is to obey the Lord, to obey the Lord. And the very first thing that the Bible presents as a challenge to show the obedience of your new birth is get baptized. Baptism is an act of obedience. El bautismo es un acto de obediencia. Es lo número uno que el Señor pide. ¿Ok? Ahora identifícate conmigo. Now I want you to identify yourself with me publicly. Okay? It's an act of faith. It's a challenge. Okay? Show the world that you went through 1, 2, and 3, that you're a true believer. Okay? And nowadays it's easy to do that because you're not going to suffer the consequences that in biblical times you could have suffered. Hoy en día es fácil hacer eso porque hoy no sufrimos las consecuencias que en los tiempos bíblicos una persona podía sufrir al identificarse públicamente con Cristo. Podía terminar ahí en el circo romano siendo devorado por las fieras. Podría terminar así. Hoy no. Hoy, ¿qué es lo único que le impide a una persona hacer? Ay, pero ¿qué van a decir mi familia? Y ay, mis amigos. Y ay, esto. Eso es su circo romano que tenemos hoy en día. That's the Roman circus that we have nowadays. That people say, oh, but if I get baptized, my friends, what are they going to say? My family, no, I'm afraid of what people might say. No, I don't want to get baptized. Are you really a follower of Christ? If you're doubting to that point of obeying Christ in something that is so fundamental, you have to really think about it. Am I really saved? Have I really gone to those 3 points of really being born again? And then, the next evidence of salvation, that the person desires to be a member of the congregation, and through the congregation be willing to serve my Lord. I want to serve my Lord, and I'm going to do it through the church. That's one of the purposes of the church, to be able to serve the Lord through the church. Entonces la persona que ha nacido de nuevo tiene en su corazón unirse a la iglesia para que a través de la iglesia poder servir al Señor de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus talentos que tiene. Entonces va a servir al Señor. It's going to serve the Lord. Entonces es algo que tenemos nosotros que entender, que al final de cuentas el bautismo es una evidencia de que nosotros verdaderamente nacimos de nuevo porque estoy obedeciendo al Señor. Estoy obedeciendo al Señor. Baptism is evidence that I truly received Jesus as my Savior because now I'm obeying the Lord. I'm obeying the Lord. Okay? Ahora, sabemos que en la Biblia se presenta al cristiano de diferentes maneras. Por ejemplo, se le presenta como un soldado, ¿verdad? Okay? In the Bible we see that a Christian is seen or represented in different ways, and one of the ways is like a soldier, okay? That we are soldiers, that we belong to the army of the Lord, pertenecemos al ejército del Señor, okay? Now, take in consideration this example. This person that says, I'm a soldier, and he's training with other soldiers, but he never participates in war. He never goes to war with the other soldiers. Is he a real soldier? You answer that question. Esta persona que dice, soy un soldado, y entrena con el resto de los soldados, ¿verdad? Entrena con ellos, pero él nunca va a la batalla, a la guerra con los soldados. Él no va.
Él nomás entrena, pero no va. ¿Será un verdadero soldado, sí o no? No. Y así es como tenemos que ver también a la persona, que puede ser que nomás venga a la iglesia, y venga a la iglesia, pero en realidad no obedece en seguir a Cristo, en obediencia, en todo lo demás. No es un verdadero creyente. Ahora, otra manera en la que se nos presenta a los cristianos como corredores, runners. It's another example or illustration of a Christian, of a runner, de una persona, un corredor o de una carrera. Okay? Now, think about a person that he says, I'm a runner. Okay? And he's on the running field. And he's warming up with the other runners. But he never runs the race. He just warms up with the other runners. Is he a real runner? Una persona que dice yo soy un corredor también de carreras y se calienta con los demás corredores, ¿verdad? Que están calentándose antes de que venga el pistolazo para salir, y se calienta pero nunca corre la carrera, nomás puro calentamiento. ¿Será un verdadero corredor de carreras, sí o no? No. Y es lo que debemos de creer, porque por eso el Señor nos dio esos ejemplos en la Biblia, para que lo veamos con ilustraciones sencillas, el que es verdadero y del que no es verdadero. That's why God gave us this simple illustration, so that we can see more clearly the reality of there are those that claim to be Christian when they're not. Porque la Biblia claramente nos habla que algunos dicen ser cristianos cuando no lo son, y que las evidencias de su vida van a determinar si verdaderamente son o no son. Because there's no such thing as Christians from the stands, okay? From the bleachers. No hay tal cosa bíblicamente de cristianos que nada más son cristianos de la gradería, de las gradas, que son espectadores nada más, spectators only, not participants, no son participantes, son nada más espectadores. There's no such thing as a real believer like that. Vean todo el libro de los Hechos, léanlo, ahí está el comienzo de la iglesia, ahí van a ver la naturaleza de la iglesia. Just read the book of Acts and you're going to find out the nature of the church. And when we talk about the church, we're talking about the believers, not the buildings, but the believers. The church is the believers, not the buildings. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de las personas creyentes, no de los edificios, Entonces, les hago la pregunta, ¿verdaderamente usted ha nacido de nuevo? ¿Verdaderamente usted es un verdadero cristiano? Are you a real Christian? Have you truly experienced the new birth? Or you only have religion? ¿O simplemente tiene religión? What is the reality of your life? Because we're not going to be able to deceive God at the end on the day of judgment. No vamos a poder engañar a Dios en el día del juicio. We're not going to be able to argue with Him and say, hey God, it's because you don't understand. I was such a good person that I did this. And God is going to listen to you and say, okay. But He knows the truth. Okay? No vamos a poder nosotros engañar a Dios, o el que nosotros queramos argumentar, todo lo que queramos argumentar, Él va a escucharnos. Ese es el propósito del día del juicio. Dios no tiene ningún apuro. Alguien me decía, ay, ¿si a poco tú crees que Dios va a escuchar a todas las personas del pasado, del presente y las que vayan a nacer en el futuro? Le digo, sí, Él no trae ningún apuro, Él no trae reloj. Él siempre ha existido en la eternidad. No tiene ningún apuro. God is not in a hurry. He doesn't he's not looking at the clock. He doesn't have an agenda. He has always operated in eternity. So He's going to be patient. And He's going to say, okay, present your case. Because I'm a fair judge. And I want you to present your case. Él va a decir, yo soy un juez justo, presenta tu caso. No vamos a tener ningún caso válido.
ningún caso válido vamos a tener si no hemos verdaderamente nacido de nuevo. If we haven't truly been born again, we don't have any case before the judge because he knows everything. He even knows what we think, okay? What we think. So if you haven't given your life to Christ, it's not coincidence that you're here. Si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, no es coincidencia que usted esté aquí. Es ese Dios amoroso de gracia y de paciencia que le está dando a usted la oportunidad de corregir la dirección de su vida y verdaderamente tomar el camino correcto. Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Okay? No es ninguna iglesia, no es ninguna religión, es únicamente Jesucristo. Now you can really rectify the direction of your life, thinking that by having this religion or by doing these things or by being a good person, I'm going to be right with God. No, God is giving you the opportunity because Jesus said, I am the only way. And no one comes to the Father except through me. Not through a church, okay? Not through your good works, but only through me. Faith in Jesus Christ. Real faith. Faith that can be seen in a new life. En una verdadera fe, una fe que se ve en una vida nueva. Okay, let's bow our heads. Vamos a inclinar nuestro rostro en oración. Todos con nuestro rostro inclinado. Si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, if you haven't given your life to Christ, God is calling you. He's inviting you. Dios lo está llamando. Dios lo está invitando a que le entregue su vida a Él. No desperdicie esta oportunidad que Dios le está dando. Don't waste this opportunity that God is giving you to give your life to Christ and to truly have a biblical faith in the one and only that can save you, Jesus Christ. No desaproveche esta oportunidad que Dios le está dando para que usted pueda tener una verdadera fe en el único en quien la debe uno de tener, que es Jesucristo, el que resucitó, el que venció a la muerte, el que venció al pecado. Él es el único. Y ahí donde está, vaya a Dios en oración si usted necesita hacerlo y dígale, Dios, reconozco que soy un pecador, reconozco que estoy perdido porque verdaderamente no tengo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. God, I acknowledge that I am lost, that I'm a sinner, that I don't have Jesus as my only and sufficient personal Savior and Lord of my life. I repent, and by faith, I receive Jesus into my heart. Y ahora por fe, yo me arrepiento y recibo a Jesucristo como mi Salvador personal. Fill me with your Holy Spirit and make me a new person. Lléname con tu Santo Espíritu y hazme una nueva persona. That from now on, I may really follow you with love, with obedience, with the desire of serving you. Que de aquí en adelante, Señor, pueda yo tener amor por ti, el deseo de servirte a ti, de amar al prójimo también. Gracias porque tú me perdonas y me limpias con la sangre de Cristo Jesús. Thank you because I know that you can forgive me and that you can cleanse me with the blood of Jesus. I receive him by faith. Lo recibo por fe. If you just pray this prayer or a prayer similar where you express your repentance towards God and your faith in Jesus Christ as your Savior, raise up your hand. Si usted acaba de hacer esta oración o una oración similar en la que expresó su arrepentimiento para con Dios y su fe en Jesucristo como su Salvador personal, levante su mano ahí donde esté y diga, sí, yo acabo de entregarle mi vida a Jesucristo. Dios le bendiga. ¿Alguien más levantando su mano? God bless you. Somebody else? God bless you. You can bring it down. ¿Puede bajar su mano? ¿Alguien más? Somebody? You want to? I know that there's a struggle in your heart.
but let Jesus win. Yo sé que hay a veces un conflicto interior en el corazón, pero dejen que Cristo sea el que gane. No dejen que su orgullo sea el que gane. Don't let your pride win over Christ. Christ is calling you for salvation. Cristo le está llamando para salvación. No permita que el orgullo sea el que determine qué decisiones tome. Deje que el Espíritu de Dios sea el que gane en su vida. ¿Habrá alguien más? Somebody else before we finish? We thank you, Heavenly Father, for this time, beautiful time in your presence, Lord. Gracias por este hermoso tiempo en tu presencia, Padre. Gracias por aquellos, Señor, que al levantar sus manos han levantado su corazón delante de ti, pidiéndote por salvación. Thank you, Lord, for those that have raised their hands and their hearts before you, asking for your forgiveness and for your salvation, that we know, Lord, that you can see their hearts, and you can bestow your grace, your forgiveness, your salvation, and your Holy Spirit upon them. Y sabemos, Señor, que tú puedes ver sus corazones y darles el perdón de pecados, darles una vida nueva, darles tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.